El Stańczyk de Jan Matejko de 1862 es muy cargado emocionalmente. Es una escena bastante simple, un bufón triste, solo en una habitación oscura. ¿Por qué está triste? ¿Puede un bufón, o un payaso, estar triste, sabiendo que su trabajo es difundir la felicidad? En este video, hablaremos de esta pintura, su contexto histórico, la triste paradoja del payaso, el Soir Blue de Edward Hopper. Un bufón es el protagonista absoluto en esta escena, sin embargo su rostro con la mirada perdida y su postura en actitud de desolado abandono, están muy lejos de la bufonada. ¿Tendrán algo que ver las figuras del fondo? Dos hombres con una mujer que gestualiza con su abanico, quizás en un ademán de coquetería, y un enano, cierran una escena de jovialidad que contrasta con el pesar de nuestro protagonista. Cabe pensar que un desamor es la causa de su desazón. En realidad no se trata de un desengaño amoroso. La respuesta a las tribulaciones del bufón, de nombre Stańczyk, las encontramos en la carta desplegada sobre la mesa. En ella se puede leer Smolensk y una fecha, 1514. Stańczyk fue el bufón más célebre en la Europa del XVI. Destacó por su inteligencia, sus agudos y críticos comentarios y sus payasadas con mensaje en las que no dejaba títere con cabeza. ¿Pero qué pasó en Smolensk? Esa carta que solo nos revela nombre y fecha, comunica la invasión de la ciudad por los rusos en el siglo XVI. Mientras tanto, como podemos ver en la escena del fondo, la corte real celebra un baile, ajena y despreocupada a los designios de la nación polaca. Con esta crítica al poder en la que un bufón es más consciente de la realidad que la corte real, el autor nos traslada la problemática al siglo XIX, en una Polonia desmembrada, acosada por los imperios de Austria, Prusia y Rusia, parece querer decirnos, seguimos igual, nos arrebatan el país, ante la pasividad de los poderes. Y se involucra tanto en esta cuestión que el rostro de Stańczyk es el suyo, en varias ocasiones representa al bufón, al menos en 3 cuadros más, pero aquí lo hace con un autorretrato. A decir verdad, a Matejko le encantaba el género histórico, pero no tanto la historia. Según él, la figura femenina es la reina Bona Sforza, buen intento de no ser porque en esa fecha reinaba Segismundo y con su esposa Bárbara Zápolia. Con mayor acierto decide utilizar una composición propia del siglo de la escena, frecuente en la escuela flamenca, en la que nos sitúa en una estancia con ventanal y una puerta al fondo abre otro espacio pictórico. La historia del cuadro resultó tan agitada como la de Polonia, cayendo primero en manos de los nazis y después de los rusos, quienes lo devolvieron en 1956 pero se quedaron con la ciudad de Smolensk, actualmente rusa. Paradojas de la pintura histórica. El asedio de Smolensk de 1514 tuvo lugar durante la Cuarta Guerra Moscovita, Lituana, 1512 a 1520. El creciente y fortalecedor Gran Ducado de Moscú se enfrentó con el Gran Ducado de Lituania sobre los territorios del antiguo Kievan Rus. La tensión resultó en una serie de guerras a partir de 1492. Cuando estalló la guerra nuevamente en noviembre de 1512, el objetivo principal de Moscú era capturar a Smolensk, una fortaleza importante y un centro comercial que había sido parte de Lituania desde 1404. Los rusos, comandados personalmente por el zar Vasily III de Rusia, estableció un asedio de 6 semanas en enero-febrero de 1513, pero el gran hetman Konstanty Ostrovsky repelió el ataque. Otro asedio de 4 semanas siguió en agosto-septiembre de 1513. En mayo de 1514, Vasily III dirigió nuevamente su ejército contra Smolensk. Esta vez, el ejército ruso incluyó a una serie de artilleros, traídos del Sacro Imperio Romano por Michael Gliński. Después de una larga preparación, el bombardeo de la ciudad desde las colinas cercanas comenzó en julio. Después de unos días, Jurij Sojourn, voivoda de Smolensk, acordó rendirse el 30 de julio de 1514. Vasily III entró en la ciudad al día siguiente. Los lituanos obtuvieron una gran victoria en la batalla de Orsa en septiembre de 1514, pero no pudieron recuperar Smolensk. Para conmemorar su victoria, Vasily III construyó el convento Novodevichy dentro del Kremlin de Moscú. Smolensk siguió siendo parte de Rusia hasta el asedio de Smolensk,
1609 a 1611, durante la Guerra Polaco-Moscovita, 1605 a 1618. En 1654 volvió al Imperio Ruso. Bien, ahora hablemos de la paradoja del payaso. Se trata de la disminución de la serotonina y la noradrenalina, o norepinefrina, sustancias neurotransmisoras que permiten la comunicación entre las neuronas y la transmisión del estado de ánimo al sistema nervioso del individuo. También se descubrió que los elementos creativos necesarios para producir humor son similares a aquellos que caracterizan a las personas que sufren esquizofrenia o trastorno bipolar. Hasta el mismísimo Sigmund Freud aseguraba que los humoristas contaban chistes como remedio para aliviar la ansiedad. Con estos antecedentes no es de extrañar que clubs como el Laugh Factory, uno de los más respetados de Estados Unidos, ponga a su disposición programas de terapia psicológica 2 veces a la semana. El 80% de los cómicos proceden de un lugar de tragedia. No recibieron suficiente amor. Tienen que sobreponerse a sus problemas haciendo a la gente reír. Es este esfuerzo de autosacrificarse para que los demás rían mientras que tú no puedes ser feliz. La tarde azul, Soy Blue, obra de Edward Hopper, fue realizada en el año 1914 y con unas dimensiones de 91,4 x 182,9. Se trata de una obra de gran formato, y para comprenderla hay que atender a la fecha de su realización, 1914, porque posiblemente la imagen sea una especie de reflexión de Hopper sobre Europa en las fechas previas al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aunque al mismo tiempo también se puede entender como una especie de escena costumbrista de la vida nocturna parisina. Toda la composición queda dominada por la figura de una mujer de pie, mientras que el resto de personajes los vemos sentados ante la barra de un bar. Y todas ellas tienen un aire cómico, de hecho se parecen mucho a las caricaturas que tanto le gustaba dibujar a Hopper. Son muy habituales en los cuadros que pintó Edward Hopper a lo largo de toda su vida, 1882-1967, la presencia de máscaras y de rostros caricaturescos. Es su modo de sumergirse él, y también el modo de sumergir al espectador, en el intrincado mundo de las sensaciones humanas. En realidad trata de despersonalizar a las personas para poderlas mostrar como personas. Es decir, tiene un tono muy surrealista. Aquí en este conjunto de personajes, el único que parece que está cómodo con su máscara es el payaso. Además lo sitúa en el centro de la escena, y destaca por el colorido blanco de su maquillaje y su vestido, que destaca aún más sobre el fondo azul y las notas de color rojo de su maquillaje. Lo vemos sentado, con un cigarro entre los labios, absorto en sus pensamientos. Sus imágenes de Nueva York, de corte cinematográfico, reflejan la vida urbana en América en el periodo de entreguerras. Realiza una serie de acuarelas de los acantilados y playas de Nueva Inglaterra. Alejado de las modas y tendencias artísticas, su estilo recibe múltiples influencias, pero suele encuadrarse en el llamado realismo americano. Sus pinturas son lacónicas, en ellas se aprecia el vacío y el silencio. Las escenas que crea están invadidas por una leve acción, como el rumor de la brisa suave de una cortina. El mundo pictórico de Hopper, de imágenes congeladas en el tiempo, en las que se perciben relaciones ambiguas de sus personajes con el entorno, de imágenes llenas de misterio, que dan rienda suelta a la imaginación del espectador, tiene un dramatismo tal que uno entiende por qué algunos directores de cine se sintieran atraídos por él. Alfred Hitchcock se inspiró en el óleo Casa junto al ferrocarril, para La tenebrosa casa de Psicosis.